Muy bien, ¿quién de la última vez se recuerda de esta carta que había traído? Es una carta muy vieja, tiene casi 2000 años esta carta. Y fue escrito de una persona muy conocida, del apóstol Pablo. Esta carta fue escrita a un hombre llamado Filemón. Y tenemos esta carta en nuestras Biblias. Entonces abren sus Biblias al libro de Filemón, por favor. La última vez hemos mirado especialmente la persona a quien Pablo está escribiendo esta carta, y es Filemón. Este domingo vamos a ver otra persona, poner el enfoque en otra persona, y es la persona acerca de quien Pablo está escribiendo. Él está escribiendo acerca de un hombre llamado Onésimo. Y cuando leemos otra vez esta carta, quiero que piensen y pongan atención sobre todo de lo que dice de la situación de Onésimo. Vamos a leer Filemón, todo el libro, toda esa carta. Y eso es la palabra de Dios. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa, gracia a ustedes, y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo, para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por eso se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudiciado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor Jesús, en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Vamos a orar. Eso, Padre, te damos gracias por esa breve carta antigua de una persona a una otra persona,
que también es tu palabra inspirada para nosotros en este día de hoy. Por eso te pido que tú nos hables a nuestros corazones por medio de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a mirar quién era este hombre. ¿Quién era Onésimo? Y lo vemos en el versículo 16, que Onésimo era un esclavo. Si miramos la historia de Onésimo, nos vamos a dar cuenta, como hemos visto la última vez, que él tenía un buen amo, Filemón. Y este amo, Filemón, probablemente era un líder en 3 áreas: en el hogar, en la iglesia y en el trabajo. Y era un líder servidor. Él servía a las personas a las cuales estaba liderando. Él servía en 3 maneras: con humildad, con sacrificio y con amor, como hemos visto la última vez. Su nombre significa el que da besos. Era un amigo, era afectuoso y gentil. Y podríamos decir a Onésimo, no podías desear un mejor jefe. Filemón tenía un buen amo. También Filemón tenía un buen nombre. Miremos otra vez los versículos 10 y 11, donde dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. El nombre Onésimo significa útil, y era un nombre que le han dado en ese tiempo muchas veces a los esclavos, quizás para poder venderles mejor, quizás para motivarles de hacer un buen trabajo. Quizás también Filemón mismo ha dado este nombre a Onésimo, y seguramente esa era la expectativa de Filemón que él tenía para Onésimo, que sea útil en su trabajo para él. Pero aunque tenía un buen amo y un buen nombre, Onésimo tenía un corazón malo. Él era inútil en su trabajo, como vemos en el versículo 11. Él no ha hecho honor a su nombre. Cuando pedimos o queremos la obediencia de nuestros niños, los que son padres, nosotros queremos que hagan su tarea inmediatamente, completamente, bien y con una buena actitud. Pues el trabajo de Onésimo quizás no era en tiempo, quizás no completo, quizás no bueno, quizás no con una buena actitud. Y eso debería ser frustrante para Filemón, tener un esclavo, un trabajador así, que no hace su tarea bien. Seguramente también decepcionante para Filemón. Pero eso no era todo. Onésimo también, ahora en esta carta vemos que él se había huido de Pablo, muy lejos. Y primero, antes de hacer eso, probablemente en el versículo 18 vemos que probablemente él ha robado dinero de su amo. Él ha robado dinero de Filemón. Quizás para hacer este viaje muy largo hasta Roma. Roma era más que 2.800 kilómetros de distancia por las vías romanas. Y si él hubiera hecho 30 kilómetros por día, entonces él se iba quizás unos 100 días caminando para llegar hasta Roma, o 20 días en un barco y caminando. ¿Por qué irse tan lejos? Pues Roma era la ciudad más grande en este tiempo, en esta región, y él pensaba seguramente, si soy lejos de Filemón, él nunca me va a encontrar. Si estoy dentro de una ciudad tan grande, no va a tener chance de encontrarme si me va a buscar. Porque esta ciudad de Roma tenía unos 800,000 o 900,000 de personas en este tiempo, casi tan grande como la ciudad de Chihuahua hoy. Y él esperaba seguramente encontrar una nueva libertad, una nueva vida en esta gran ciudad de Roma. Pero él llegó a una situación sin esperanza.
Él era un criminal en la huida, un esclavo fugitivo y un ladrón. Y Roma ha prohibido hospedar a los esclavos fugitivos. Han puesto anuncios de publicidad con descripciones exactas y la promesa de una recompensa para esclavos que se habían huido. También había personas profesionales para cazar y capturar a esclavos fugitivos. Y había un castigo muy fuerte para estas personas, esos esclavos fugitivos. Azotes, también otros fueron quemados con hierro, otros fueron matados. Y los que no fueron matados, muchos de ellos fueron marcados a fuego en la frente con las letras F-U-G, o solamente la letra F, para decir fugitivo, para que todos sepan, este esclavo era un fugitivo antes. Él tenía ninguna esperanza en esta ciudad. Quizás él pensaba, ¿qué he hecho? ¿Por qué he dejado a mi amo Filemón? La situación ahora es mucho más peor. No tengo amigos, solo enemigos alrededor de mí. No tengo ningún refugio. Él vivía su vida ya en temor de ser capturado. Y él pensaba quizás, como también el hijo pródigo, tan bueno lo tenía con mi padre, o antes con mi amo, con Filemón, alojamiento, comida, un amigo, y ahora la situación es desesperada para mí. Pero Onésimo ha tenido un encuentro transformador, algo que ha cambiado su vida totalmente. Onésimo ha podido perecer en tantas maneras allá, pero Dios era misericordioso con él. Él llega a encontrarse con Pablo entre miles de personas en la ciudad, y también Pablo está en la cárcel. ¿Cómo llega él a encontrar a Pablo allá? Quizás por su colaborador Epafras, que estaba trabajando con Pablo. Quizás también él había robado algo y se fue también a la cárcel con Pablo. No sabemos cómo pasó eso. Pero lo que sea la situación, ahí vemos la soberanía de Dios. Onésimo no estaba buscando a Dios, pero Dios estaba mostrando su misericordia con él. Y dice aquí también, quizá en el versículo 15, quizá por eso se apartó de ti por algún tiempo. Cuando él dice eso, aquí se podría traducir mejor, literalmente, él fue apartado de ti. No, él se apartó por eso, sino él fue apartado de ti. Entonces hay alguien más que está actuando y haciendo algo, y es Dios quien hizo eso. Para una razón, lo vemos, para que lo volvieras a recibir para siempre. Eso era el propósito de Dios, no el propósito de Onésimo en huirse de Filemón. Onésimo seguramente, para todas sus acciones malas, él era totalmente responsable por eso. Pero Dios estaba actuando soberanamente en todo esto, como en la situación de José en Génesis, donde José después dice, ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él llegó a conocer a Jesucristo, lo vemos en el versículo 10, donde Pablo escribe, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Literalmente Pablo está diciendo, yo he dado a luz a Onésimo. Y así Pablo habla de las personas que han llegado a conocer a Jesucristo por medio de él. En 1 Corintios 4:15, él dice, por ejemplo, porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Entonces, Onésimo ha recibido una nueva vida, una transformación en su vida.
su corazón ha cambiado completamente. También él se ha arrepentido de sus pecados. Su forma de pensar sobre lo que él ha hecho ha cambiado. Él reconocía de lo que ha hecho que era malo. Y él sabía, yo debo dejar hacer el malo. Debo cambiar mi dirección. Debo hacer lo que es bueno. Y por eso Pablo dice, yo le he vuelto a enviar. Pablo envía otra vez Onésimo con las palabras, regresa a tu amo, a Filemón. Probablemente eso era algo muy difícil para Onésimo. Y parece que tardó algo hasta que Onésimo confesó sus pecados a Pablo, por lo menos por un tiempo que él ha podido servir a Pablo y mostrarse útil a Pablo, para que Pablo dice que lo quisiera tener conmigo, para ayudar a mí. Pero Onésimo también tenía un mediador que sacrifica, y eso era Pablo. Pablo era el mediador que ama al víctima, a Filemón, pero él ama al culpable también, a Onésimo. Y él era un intercesor para Onésimo. Vemos su suplicación en el versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo. En el versículo 17, acéptalo como me aceptarías a mí. Y Pablo da una promesa. Yo voy a pagar la deuda en versículos 18 y 19. Si él te ha hecho daño de alguna forma, yo lo voy a pagar. Porque era necesario rectificar lo malo, el malo que se había hecho. Y Onésimo no ha podido hacer eso. Pero Pablo dice, yo lo voy a hacer. Entonces también Onésimo, con esa nueva vida, regresando a Filemón, él tiene también ahora otra vez un amo que le da la bienvenida. Quizás él se ha preguntado, ¿me va a aceptar Filemón? ¿Qué me va a hacer? ¿Cómo me va a castigar por lo que hizo? ¿Me va a perdonar? Pero Pablo dice, lleva esa carta contigo. Yo lo escribo con mi mano, llévalo eso contigo y yo estoy seguro que Filemón te va a aceptar, te va a perdonar. Él dice en el versículo 21 a Filemón, confiando en tu obediencia. Entonces así Onésimo recibió una vida nueva. Quizás todavía era esclavo, pero él era perdonado, él era bienvenido, él era restaurado. Y él ha tenido ahora también una nueva relación con Filemón, no solamente como esclavo, sino, como vemos en versículos 15 y 16, como un hermano amado, porque él ahora también era un hijo de Dios, un seguidor de Jesucristo. Ya no más era inútil Onésimo con su nueva vida para Filemón. Era útil para Pablo y para Filemón, como vemos en el versículo 11. Y así él ha hecho otra vez honor a su nombre, Onésimo, que significa útil. Según la tradición de la historia de la iglesia, Onésimo llegó a ser obispo de la iglesia de Éfeso. Hay una carta que se había encontrado de Ignacio, el obispo de Antioquía, que él ha escrito a la iglesia de Éfeso. Ahí él dice, es así que toda vuestra comunidad he recibido en el nombre de Dios en Onésimo, varón de una indecible caridad, vuestro obispo según la carne. Deseo que vosotros lo améis en Jesucristo y que todos os asemejéis a Él. Bendito sea aquel que os ha hecho la gracia a vosotros, que habéis sido dignos de tener tal obispo. Y según la tradición, Onésimo coleccionaba las cartas de Pablo y los juntaba en un lugar. Y también, según la tradición, él murió una muerte de mártir por rehusar de negar a Jesucristo. Pues eso es la historia de Onésimo. Pues eso no es solamente la historia de Onésimo, eso es la historia del Evangelio.
Y por eso el mensaje de hoy se llama el Evangelio según Onésimo. Martín Lutero ha dicho acerca de los creyentes: nosotros todos somos Onésimo. ¿Cómo es nuestra historia? Como cristiano, ¿cómo es nuestra historia como la historia de Onésimo? Pues nosotros, como Onésimo, también nosotros tenemos un buen amo. Y él es mucho más grande y mucho más bueno que Filemón. Es el Dios quien es el creador de todo, el Dios que es el creador de cada uno de nosotros. Él nos hizo y nosotros somos suyos. Él es nuestro amo. Él es el Rey y Señor sobre todo. Leemos en Deuteronomio 10:17, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, pero también muy bueno con nosotros. Él es un buen amo. En los Salmos, los siervos de Dios cantan sus alabanzas. En el Salmo 136 leemos: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Dios es bueno con todos. Aquí en la iglesia y también afuera de la iglesia, Dios es bueno con los que no lo conocen también. Como Onésimo, entonces, tenemos un buen amo, pero también, como Onésimo, nosotros hemos recibido un buen nombre. En Génesis 1:27 leemos que Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y ha dado nombres a esos hombres: Adán y Eva. Adán significa hombre o tierra, y Eva significa vida. Y con eso Dios está diciendo: yo tengo buenos propósitos para ustedes. Y Él ha dicho a ellos en un versículo después: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Cada persona está hecho en la imagen de Dios. Y para ser útil para Dios debemos representar a Dios también en esa manera, también su bondad, su reino y autoridad sobre la tierra que Él ha dado a los hombres. Debemos representar esas cosas. Aunque vemos que Onésimo era inútil al inicio en esto. Y nosotros también, como Onésimo, la razón para ser inútil es que nosotros también tenemos un corazón malo. Todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y dice también en Romanos 3:10 a 12: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nosotros también éramos inútiles como Onésimo, no hemos dado honor a nuestro nombre. Y podemos imaginar la desilusión de Filemón en cuanto a Onésimo. Y podemos también pensar en la desilusión que tenía Jesucristo cuando Él dijo en Lucas 16:46: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Así era Onésimo, diciendo Señor, Señor a su amo, pero no haciendo realmente lo que Él le mandaba. Y por eso fuimos separados de Dios. La primera cosa, cuando Adán y Eva pecaron, ellos también se escondieron, se huyeron, querían esconderse de Dios. Onésimo también se huyó después de robar y pecar. Pero nosotros no podemos escondernos de Dios.
Y lo que es peor, por causa de tu pecado, es Dios que se separa de nosotros. Dice en Isaías 59:2, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Eso es mucho más peor. Pero como Onésimo nosotros también tenemos esperanza. No, pues primeramente no tenemos esperanza, por causa de nuestro pecado, porque separados de Dios no hay esperanza. En Efesios 2:12 dice, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. También igual como Onésimo, sin esperanza, él se encontraba en un lugar. Tratando de encontrar la libertad, Onésimo se ha hecho mucho más peor. Y nosotros también, buscando la libertad, nos hacemos esclavos del pecado. Dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. En Romanos 6:16 Pablo dice, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Separados de Dios somos esclavos del pecado, inútiles para Dios. Y también leemos en las parábolas de Jesucristo, también unas parábolas de los siervos y también de los siervos inútiles. Y dice Jesucristo en Mateo 25:30, y al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Sobre todo pecador hay la pena de muerte, la segunda muerte. En Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. No hay ninguna esperanza para las personas que se huyen de Dios y no busquen a Dios. Dice Pablo también en 1 Corintios 6:9-10, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero cuando Pablo está escribiendo esto, él no termina allá. Él sigue y él dice, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces hay esperanza también para los que son tan lejos de Dios. Como Onésimo, nosotros también necesitamos una transformación, un encuentro transformador en nuestra vida. Vemos que Onésimo tenía esa experiencia cuando estaba huyéndose de Filemón, tenía esa conversión a Jesucristo. Pablo igual, él estaba persiguiendo la iglesia, él está lejos de Dios y Dios interviene y transforma su vida. Quizás en tu vida también tú estabas viviendo sin Dios y sin esperanza en este mundo y tú has recibido la gracia de Dios y Él te ha mostrado la salvación en Jesucristo y su gran amor. Algo pasó en tu vida, si eres cristiano, algo pasó en tu vida que te hizo creer en Jesucristo. No naciste como santo, no naciste como cristiano, al contrario, naciste como pecador. Y la salvación que ahora tienes en Jesucristo, si eres su hijo, si eres hijo de Dios, es algo de lo que tú has hecho. Es solo de tu sabiduría, del conocimiento de la palabra de Dios,
o viene de tu bondad dentro de ti. No, tú estabas yendo tu propio camino sin Dios, sin buscar a Dios. Y la salvación es la gracia de Dios. Es un regalo que no merecemos. Tú has creído en Jesucristo y has puesto tu confianza en Él. Y eso nos muestra también que ha pasado algo muy grande en la vida de una persona que experimenta eso. Leemos eso en Efesios 2, los versículos 1 a 9. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como Onésimo, también nosotros en esta situación necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, dejar la vida del pecado. Cristo dijo, arrepiéntense y crean al Evangelio. Y también necesitamos no solamente fe, pero también arrepentimiento. Son dos lados de la misma moneda. ¿Tú tienes los dos o tienes ninguna de ellos? Y Pablo ha dicho, Onésimo, para arrepentirte tú necesitas regresar a tu amo Filemón. También cada nosotros también, si queremos la salvación, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe y confianza en Jesucristo. Vuélvete de tu pecado y vive en obediencia a Dios. Y como Onésimo, nosotros también tenemos un mediador, y es Jesucristo. Jesucristo es el que media entre Dios y el hombre, como dice Pablo en 1 Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Jesucristo como mediador, eres nuestro abogado. Y Él no es un árbitro neutral, Él es por nosotros. Dice Juan en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es Jesucristo que ruega por nosotros como pecadores. Él intercede por los pecadores delante de Dios. Dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cómo puede ser que Jesucristo intercede por nosotros, que somos pecadores, que sí hemos hecho malo varias veces y en grandes maneras ante Dios? ¿Cómo Él puede interceder por Dios por nosotros? Nosotros somos culpables en nuestro pecado. Debemos pagar por nuestra infracción. Y es más que una infracción en la calle cuando pagas 500 pesos a la policía. La paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. Pero Jesucristo puede interceder por nosotros, porque Él ya pagó
la deuda. Él ya pagó el pago del pecado en nuestro lugar. En Romanos 5:8 leemos, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él pagó para todos nuestros pecados. ¿Y cómo lo hizo? No con dinero, no con buenas obras. Él pagó con su propia sangre, con su vida. Él ha dado por nosotros. En 1 de Pedro 1:18 leemos, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y lo que vemos también cuando Jesucristo murió en la cruz, Él hizo un gran cambio, algo que está llamado imputación. La doctrina se llama la imputación, que todo nuestro pecado fue puesto en la cuenta de Jesucristo, fue hecho sobre Jesucristo. Y eso es lo que también ha experimentado algo de eso en Onésimo, en 18, cuando dice Pablo, y si te ha perjudicado en alguna forma o debe algo, cárgalo a mi cuenta. Todo lo malo que Onésimo ha hecho, entonces Pablo está diciendo, ponlo en mí, yo lo recibo. Y así Cristo recibió todo nuestro malo, todo nuestro pecado y también la pena del pecado. Y Jesucristo está diciendo a Dios, todo el pecado que ha hecho esta persona, ponlo a mi cuenta. Y también de la otra manera, la justicia de Jesucristo es atribuida a nosotros. En cambio, Jesucristo dice a Dios, toda mi justicia ponla en cuenta de esta persona. Acepta a esta persona como tú aceptarías a mí. Como Pablo también lo está diciendo a Filemón acerca de Onésimo. Pablo dice en el versículo 19, yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré. Pablo está diciendo, mira mis manos, eso es real, eso es, yo estoy escribiendo eso, es de mi mano, eso es importante, yo lo escribo. Y Jesucristo también, cuando Él hizo el pago en la cruz, Él dice también, mira mis manos, esto es real. No seas incrédulo, eso es importante, yo que lo hizo. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean. Cristo está diciendo, yo he pagado el precio para ti. Consumado es. No seas incrédulo, sino creyente. Confía en mí. Pon tu fe en mí. Como Onésimo, nosotros también podemos volver a nuestro amo. Podemos volver a Dios, con la confianza que Él nos va a aceptar por lo que Cristo hizo por nosotros. Podemos tener confianza, como dice en Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y como Onésimo podemos recibir una vida nueva, no más esclavo al pecado. Juan dice en Juan 8:34, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Tú eres no más esclavo del pecado, si eres nueva criatura en Dios, pero sí eres esclavo de Dios. Y eso es la libertad verdadera. Pablo también en sus cartas, él se llama a sí mismo Pablo, siervo de Cristo Jesús, o la palabra allí es también esclavo que él usa. Y también tú tienes esa relación a Dios, pero no solamente como esclavo, sino como hijo de Dios. Más que un esclavo es tu relación. Tú tienes una nueva relación como esclavo, como Onésimo también tenía una nueva relación con Filemón, como un hermano amado, parte de la familia de Dios.
Y como hijo de Dios, también eres heredero de Dios. Y tú ahora puedes hacer honra a tu nombre. Onésimo significa útil, y él era inútil, pero después otra vez era útil. Tú fuiste creado a la imagen de Dios y debes reflejar esta imagen. Y cuando has puesto tu fe en Jesucristo, tú has recibido un nuevo nombre, que es cristiano, que significa como algo como pequeño Cristo. Tú debes reflejar a Jesucristo, actuar, vivir como Él. Y tú puedes hacer honor a este nombre que recibiste de Jesucristo. También en el cielo, cuando llegamos al cielo, un día vamos a seguir siendo esclavos. No sé si todavía te gustaría ir al cielo siendo un esclavo todavía. Yo sí, porque Dios merece toda nuestra vida, todo nuestro servicio, todas nuestras fuerzas por lo que Él ha hecho. Y no hay ningún mejor lugar, ningún mejor amo, ninguna mejor vida que hay. En Apocalipsis 22 leemos que dice acerca de la eternidad que sus siervos les servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Aquí será el nombre de Dios en nuestras frentes. No más fugitivo aquí en la frente, pecador, condenado a la muerte, sino propiedad de Jesucristo, amado de Jesucristo, el Rey de los Reyes y Señor de señores. Esto es la historia del Evangelio. Esa es la historia de Onésimo. Y como Lutero ha dicho, todos somos Onésimo, pero ¿en qué etapa estás? ¿Cómo eres tú como Onésimo? ¿Eres como Onésimo al inicio de su vida, sirviendo a Dios solo de apariencia, pero no de corazón, siendo inútil para su amo? Entonces eres igual perdido si no tienes fe en Jesucristo y amor a Dios. Puedes fingir ser un siervo de Dios y engañar a otras personas, pero Dios conoce tu corazón. O quizás tú eres como Onésimo, activamente rebelde contra su amo, contra Dios y huyendo de Él. Tú puedes rebelar contra Dios, pero vas a perder. Tú puedes huirte, esconderte, pero no puedes escapar de Dios. Quizás tú has llegado a un lugar donde tú te encuentras sin esperanza, desesperado con tu vida, con tu pecado, buscando ayuda, quizás buscando a Dios. Tú puedes saber que Jesucristo es el mediador, quien te ama y quiere reconciliarte con Dios. Cristo murió en tu lugar para pagar por tus pecados, para que puedas ser perdonado. Cree en Él, arrepiéntete de tus pecados y confía solamente en Él para tu salvación. O quizás tú eres como Onésimo, tú ya conoces a Jesucristo y estás restaurado a una nueva relación con Dios. Ahora tú eres útil para Dios. Entonces sirve al Señor, sirve a tu Dios con alegría y encuentra tu libertad verdadera en Jesucristo. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por tu gran misericordia, tu gran gracia en nuestra vida. Gracias que tú puedes cambiar la vida del más vil pecador. Tú conoces también todos mis pecados, grandes y muchos delante de ti. Y te doy las gracias que en Jesucristo yo estoy limpio, estoy perdonado. Y yo puedo saber que soy hijo de Dios y que soy parte de tu familia. Te pido por las personas aquí que quizás todavía no conocen a Jesucristo como su Salvador. Te pido que tú obras en sus corazones, que tú les traes a la salvación, que tú les des fe y arrepentimiento para ellos, que ellos también pueden ser salvos y tener una vida nueva. Y para todos que ya tienen esta vida, ayúdanos a servirte con el gozo que tú nos das y también darte la gloria y el honor con todo. En el nombre de Jesús. Amén.